Hola, yo me llamo Valerie Barrero y este es mi proyecto de crédito extra para Don Quijote, para la clase de español 5AP. Entonces, para la parte uno es la cartelera y para esta parte me tocó dividirlo entre varios slides porque no me cabía todo en uno. Entonces, por la primera que tengo es del capítulo uno y el tema que seleccioné fue la creación literaria y el subtema fue la intertextualidad. Entonces, el quote es, fue luego a ver su rocín y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, le pareció que ni el Bucéfalo de Alejandro ni Baviesa el Cid con él se igualaban. Página 143. Entonces aquí elegí esta imagen de un caballero porque estoy hablando de que Don Quijote hace la alusión a otros textos de caballeros entre la época. Entonces por eso se ve la intertextualidad, porque en el texto de Don Quijote está hablando de otros textos. En el capítulo 2 el tema fue la dualidad del ser y el subtema fue la construcción de la realidad. Y aquí elegí a la hecha, luego que vio la venta, se le representó que era un castillo y vio a las dos distraídas mozas que allí estaban, que a él le parecieron dos hermosas doncellas, página 148. Entonces aquí se ve que Don Quijote está un poquito loco y él se está como inventando que lo que es una venta realmente es, pues lo que realmente es una venta se está inventando que es un castillo y las mozas se está inventando que son dos hermosas doncellas. Entonces aquí se ve la construcción de la realidad verdadera y la realidad que Don Quijote quiere aceptar. En el tercer capítulo usé el tema las relaciones interpersonales y el subtema la amistad y la hostilidad. Entonces aquí dice, el ventero le dijo que andaba muy acertado en lo que deseaba y pedía, y que él en los años de su mocedad había ejercitado la ligereza de sus pies, haciendo muchos tuertos, recuestando muchas viudas, deshaciendo algunas doncellas y engañando a algunos pupilos. Entonces aquí se ve lo que el ventero es realmente. Entonces el ventero le está hablando a Don Quijote como si fuera como un amigo, está jugando el juego con él, pero realmente él no es un hombre bueno, no es un hombre bueno. Y entonces se ve como el balance entre la amistad la amistad y la hostilidad. Entonces, también el subtema el individuo y la comunidad funcionan. También es debajo del tema de las relaciones interpersonales y porque, porque esta situación muestra como la batalla de Don Quijote como el individuo, batallando como con la comunidad que no lo entiende a él y él no los entiende a ellos. En el capítulo 4 el tema es las relaciones interpersonales y el subtema es las relaciones de poder. Aquí dice, vio atada a una yegua a una encina y atado en otra a un muchacho hasta de edad de 15 años. Le estaba dando con una pretina muchos azotes un labrador. Entonces, esta escena ocurre en el cuarto capítulo y pues es cuando el labrador está como sufriendo y Don Quijote los encuentra y habla con ellos y trata de mejorar la situación, pero no funciona. Pero esto indica que hay un subtema de las relaciones de poder porque se ve que el muchacho de 15 años um, pues le estaban pegando, el labrador le estaba pegando porque hay una relación de poder ahí y pues no es justo, pero así es y le puede tomar, um, pues se puede aprovechar de él porque no son de la misma clase. Esta es la relación de poder. En el capítulo 5 se ve el tema dualidad del ser y el subtema la construcción del ser. Entonces aquí dice,
Yo sé quién soy, respondió Don Quijote, y sé que puedo ser no solo los que he dicho, sino todos los 12 pares de Francia y aún todos los nueve de la fama. Los nueve de la fama. Entonces aquí se ve la construcción del ser y como... perdón, creo que no he hablado de las imágenes, pero en el segundo capítulo yo puse una imagen de un castillo bello porque Don Quijote es como lo que él ve en la cabeza de él, porque él es un caballero y él está entrando y ve como un palacio, un castillo muy lindo en la cabeza. Entonces eso es lo que yo puse como la imagen. Y para el tercer capítulo yo mostré a dos amigas como saludándose y luego la sombra muestra que de pronto están como más bravas y eso representa la amistad y la hostilidad porque es como el balance entre estas relaciones que el ventero puede aparecer que está jugando el juego con Don Quijote, pero realmente se está burlando un poquito y no es un hombre tan bueno como parece. Entonces, como esa relación entre la amistad y la hostilidad. Y ahorita en este capítulo 4 es la relación de poder, ¿ok? Entonces el labrador es el que está como con la mano y el muchacho está ya agotado como sin poder. En este se muestra como la dualidad del ser, que uno puede ser complejo, uno puede tener muchas diferentes personalidades y entonces se muestra que cuando, no me acuerdo si era un fraile o si eso no había pasado todavía, yo creo que era alguien con quien se encontró Don Quijote, que le pregunta, le dice que él es Alonso que, Quijano, que no es Don Quijote, pero Don Quijote responde que yo sé quién soy. Entonces esto indica que Don Quijote realmente, aunque él le dice a la gente que es Don Quijote y toma esa personalidad, realmente él sabe quién es y ahí se ve la construcción del ser porque tenemos estos dos lados de Don Quijote que él dice que puede aparecer como quien él quiera ser. Entonces se ve que pues él no es completamente Don Quijote, pero tiene muchas partes de él diferentes y muchos personajes que dice puede ser no solo lo que ha dicho, pero un montón de otras, hay alusiones a otros personajes. Entonces se ve la construcción del ser porque él es el que está eligiendo ser Don Quijote. Um, y se ve como los diferentes personajes ahí dentro de él. En el capítulo 8 seleccioné el tema de la creación literaria y el subtema de la literatura autoconsciente. Y aquí dice, pero está el daño de todo esto que en este punto y termino, deja pendiente el autor de esta historia, esta batalla, disculpándose que no hallo más escrito. Página 177. Entonces aquí es en el capítulo 8, es cuando uno está leyendo todo el tiempo la historia de Don Quijote y luego se pausa la historia en media res y el autor empieza a hablar de él y de él mismo y, y de cómo consiguió la historia y cómo la está contando y que él necesita buscar la próxima parte de la historia porque no la tiene. Entonces, esto es un ejemplo de la literatura autoconsciente. Y eso es porque el autor está hablando en primera persona y se está refiriendo a él mismo. Entonces, la literatura es autoconsciente en esta manera. En la imagen se ve como una página y las palabras se están escribiendo y eso es como que indica o representa esta idea de que uno es autoconsciente, está escribiendo de uno mismo. En el capítulo 9, el tema es las sociedades en contacto y el subtema es la diversidad. Entonces, aquí dice, volviendo de improviso, el arábigo en castellano dijo que decía, historia de Don Quijote de la Mancha escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo. Entonces, esto muestra las sociedades en contacto y la diversidad de España
durante este periodo. Entonces nosotros sabemos que, que los árabes ocuparon a España por mucho tiempo y que muchos de ellos siguen en España. Entonces aquí explica que la historia de Don Quijote fue escrita en parte por un árabe. Y entonces para la imagen que yo elegí aquí se muestra las sociedades en contacto porque pues es una imagen de probablemente tiempos más tempranos como el medioevo, pero de todas formas también representa la idea de los moros en contacto con los cristianos y esta síntesis de cultura que ocurrió en España y que um, es lo que resulta en la historia de Don Quijote, también mencionando el arábigo que fue parte en la escritura del cuento. Y luego, últimamente tenemos el capítulo 74 y el tema es el tiempo y el espacio y el subtema es el memento mori. Entonces aquí dice, como las cosas humanas no sean eternas, yendo siempre en declinación de sus principios hasta llegar a su último fin, especialmente las vidas de los hombres, y como la de Don Quijote llegó su fin y acabamiento cuando él menos lo pensaba. Página 183. Entonces aquí se indica que es el momento mori, es como la idea que todos nos vamos a morir. Y esta fue una idea que fue muy prevalente, especialmente en la época del barroco, porque en esta época es como más pesimista. Entonces aquí tengo una foto de de la cabeza que significa el memento mori, porque es como representando a la muerte, que es lo que Don Quijote se enfrenta con. Don Quijote se enfrenta con la muerte y hasta dice esta línea que habla de que hasta llegar a su último fin, que todas las cosas humanas no son eternas, entonces todos nos vamos a morir, esa idea. Ok, esa fue la primera parte, que fue la cartelera, y luego la segunda parte es la infografía. Entonces aquí el contexto histórica y el siglo de oro en una infografía. Entonces, cómo Don Quijote representa el siglo de oro prácticamente. Entonces, en primera parte tenemos la representación de las novelas de caballeros. Entonces, la obsesión de Don Quijote por las novelas sobre caballeros refleja el interés general en este tipo de cuentos durante la época. Entonces, especialmente en el primer capítulo, vemos que Don Quijote es un señor que lee mucho. Y no solo él, pero también la gente cercana a él, también leen muchos cuentos de de caballeros. Entonces, esto es algo que se presenta en esta novela, en Don Quijote, y es, como dije, una reflexión de los intereses de la época. La gente durante este periodo le gustaban leer este tipo de cuentos. Y por eso tengo otra vez una foto o una pintura de un caballero de la época con mucho como grandor ahí. En segunda parte, el crisis económico de España. Entonces, Don Quijote es un hidalgo pobre, una figura típica del siglo de oro. Su obsesión con las novelas del caballero demuestra nostalgia por un pasado. Entonces, nosotros sabemos, aquí puse una foto de el Empiro español, que especialmente durante el Renacimiento, más como al principio del siglo de oro, era muy, tenía mucho grandor, por todos lados estaba España, o sea, se encontraba en partes de África y en Asia y claramente en pues todo Latinoamérica. Y España era pues gigante y tenía mucho poder y tenía mucho poder económico,
Pero después de mucho tiempo empezó a declinar este poder y España se volvió como tercer o cuarto lugar en los poderes europeos. Entonces, Don Quijote es un personaje que tiene el título pues de su nombre y sus ancestores, pero ya no tiene mucho dinero o um, mucho estatus. Entonces, um, um, entonces y él no tiene pues mucho dinero, entonces eso también refleja la crisis económica de España que ocurrió en el barroco y hacia el final del siglo de oro. En tercera parte tenemos la parodia como crítica social. Entonces, la estructura satírica del personaje de Don Quijote fue utilizada para criticar las fijaciones y defectos de la época. Entonces, como el burlador de Sevilla, tenemos muchas como sátiras y cosas así para criticar a la sociedad. Y Don Quijote es uno de ellos. ¿Por qué? Pues no tan claramente como Buleador de Sevilla es como criticando a la nobleza, pero Don Quijote es, Miguel Cervantes es criticando a la gente que como que se obsesiona sobre los libros de caballeros. Y por eso hay fijaciones, es como la obsesión del público hacia esos cuentos. En cuarta parte tenemos la visión pesimista del barroco. Entonces, en muchos de los poemas que leímos en clase, se nota que la idea de el momento mori es muy prevalente durante el barroco. Es como muy pesimista. Y aquí escribí que el desengaño barroco fue la idea de que el mundo no es tan noble ni tan heroico como parece. Esta idea es presente en la sátira del personaje principal, Don Quijote, que no consigue ser todo lo que aspira. Él quiere ser un caballero andante con mucho grandor, pero no es mm, y no le va bien muchas veces cuando intenta ser muy caballero andante. Entonces por eso puse la imagen de otra vez misma como para representar el memento mori y para representar esta como visión pesimista, como el desengaño, um, que como que no todo es tan grande como pareció en el Renacimiento y la manera en que Miguel Cervantes pinta el personaje de Don Quijote refleja como una manera de presentar esta idea satíricamente. Y luego, últimamente tenemos la construcción de los contrarios. Entonces, de esto hablamos mucho en clase, pero el barroco organiza la realidad a través de oposiciones. Entonces, cosas en contraste. En la obra, Don Quijote representa el idealismo y el mundo representa la realidad. Entonces, Don Quijote, como hemos hablado, es un personaje que es muy idealista y cree que él puede ser esto y puede hacer esto y puede ser muy como un caballero y pelear con la gente y salvar a la gente. Es muy optimista y por eso puse esta imagen de como alguien siendo optimista en un mundo muy realista, que es como más pesimista y más triste, pero él es como la luz que piensa que todo puede estar bien. Eso se nota cuando él encuentra lo que habla de las relaciones de poder con el labrador y el muchacho. Él cree que cuando él se va, que la situación se va a arreglar y que el labrador le va a parar de pegar al muchacho, pero eso no es el caso. Entonces él es muy idealista y en contraste el mundo es muy realista y no le da todo lo que él aspira, lo que quiere. Y además no sé si hablé, pero la imagen de el tercer punto aquí puse la máscara de la tragedia y la comedia, pero quiero enfocarme en la comedia porque eso es lo que es las parodias que critican a los sociales como burlándose como en una broma. Entonces por eso quería enfocar el carácter de él, comedia.
Entonces eso es todo, aquí está más grande por si te ayuda más. Gracias.